10:03 de la mañana. 19 de junio de 1944. El teniente Alexander Braciu mira a través de un parabrisas manchado de aceite, mientras su Grumman Hellcat tiembla como si quisiera desintegrarse. El motor Pratt y Whitney ruge con furia mecánica. Las ametralladoras en las alas llevan una carga que todos en el portaaviones Lexington llamaron suicida. Ante él, más de 400 aviones japoneses avanzan en formación cerrada hacia la flota americana. En 8 minutos, Braciu encenderá el cielo. Pero primero debe sobrevivir al despegue en un avión que nunca debió volar. La cubierta de vuelo del Lexington vibraba bajo el peso del caos controlado. Las tripulaciones corrían, gritaban órdenes, señalaban el horizonte. Hombres que habían hecho esto 100 veces se movían ahora como si el reloj estuviera a punto de detenerse. Bajo cubierta, los operadores de radar miraban sus pantallas sin poder creerlo. No era un escuadrón, ni siquiera un ala completa. Era una masa sólida de interferencia estática rodando a través de la pantalla a cientos de kilómetros por hora. En algún lugar más allá del horizonte, la flota japonesa había vaciado sus portaaviones. Todas las aeronaves operables estaban en el aire, trepando duro, viniendo directamente hacia los barcos americanos. Inteligencia estimaba 400, quizás más. El ataque aéreo individual más grande jamás lanzado en el mar. Y entre esa tormenta que se acercaba y la flota, había un piloto, un caza y un motor que sonaba como si odiara estar vivo. Lo llamaban el conserje. Nunca a su cara, pero todos en el Lexington conocían el apodo. Alexander Braciu era el oficial que no se quedaba en su carril. Los oficiales volaban aviones, los marineros rasos los reparaban. Esa era la regla. Braciu la rompía diariamente. Mientras otros pilotos mataban el tiempo con cartas, cigarrillos y cartas a medio escribir, Braciu estaba en otro lugar completamente diferente. Abajo en el vientre de acero del barco, hasta los codos en grasa, discutiendo con hombres que habían estado cargando armas de aviones desde antes de que él pudiera afeitarse. La pelea comenzó la noche anterior. En la armería, bajo luces parpadeantes y tuberías goteantes, Braciu se paró sobre montones de cinturones de munición como un jugador estudiando cartas. La Marina emitía una receta estándar: perforante, incendiaria, trazadora, segura, equilibrada, aprobada. Braciu la miró como sobras frías. No quería trazadoras. Mentían. Pesaban diferente. Se curvaban mal a distancia. Peor aún, gritaban tu posición al enemigo. Disparar trazadoras era como señalarte a ti mismo en el cielo y rogar que te dispararan. Lo que quería, en cambio, hizo que el armero lo mirara como si hubiera perdido la cabeza. M8 perforante incendiarias, punta plateada, todas ellas. Sin acero, sin trazadoras, solo fuego. Un cinturón caliente, del tipo que podía cocinarse en el ala si las armas se atascaban, del tipo que convertía un caza en una bomba voladora. El jefe lo advirtió. Explicó el calor, los riesgos, las regulaciones. Braciu no discutió con manuales, discutió con la realidad. Había visto ceros japoneses de cerca, hermosos, rápidos y huecos. Sin blindaje, sin tanques de combustible autosellantes. Un Hellcat americano podía recibir castigo y regresar cojeando a casa. Un cero no podía. Perfóralo y volaba. Enciéndelo y moría. El escuadrón se rió cuando se enteró. Lo llamaron la mezcla suicida. Dijeron que se atascaría en el primer pase y moriría solo. Braciu los ignoró. Se quedó hasta que el armero cedió, agotado. Al amanecer, 6 ametralladoras estaban cargadas exactamente a su manera. 2.400 balas, casi todas plateadas. Fuego invisible. Y ahora, mientras la cubierta temblaba y el cielo se llenaba de muerte entrante, Alexander Braciu estaba sentado en un Hellcat roto, llevando una idea que todos los demás pensaban que lo mataría. El motor ya estaba furioso antes de que soltara los frenos. No era una aspereza ordinaria.
El masivo Pratt y Whitney sacudía el Hellcat tan fuerte que sus dientes castañeteaban, aceite escupiéndose a través del parabrisas en arcos grasientos que manchaban el mundo en colores. El sobrealimentador traqueteaba en su carcasa como si quisiera salir. Cualquier lista de verificación en la Marina habría dejado en tierra este avión en el acto. Cualquier mañana normal. Braciu habría rodado de regreso, bajado y dejado que un mecánico sacudiera la cabeza. Esta no era una mañana normal. El brazo del oficial de cubierta cayó. Vapor golpeó la catapulta. El Hellcat fue pateado hacia adelante como si hubiera sido golpeado por la parte trasera por un tren de carga. Braciu fue aplastado en el asiento mientras el avión gritaba por la cubierta corta, pesado con combustible, y un cinturón de fuego enrollado dentro de sus alas. Por un latido del corazón, el morro se inclinó hacia el Pacífico. Una mala vibración, un cilindro perdido, y rebotaría una vez, luego desaparecería. La hélice mordió. El Hellcat se aferró hacia arriba, lento y terco, trepando como si estuviera arrastrando su propio ataúd detrás. Braciu empujó el morro más alto. La altitud era vida. Podías intercambiarla por velocidad, pero nunca podrías comprarla de vuelta. A 4.570 metros. Atravesó las nubes. La mancha de aceite empeoró. Se inclinó hacia adelante, entornando los ojos a través de una astilla limpia de vidrio en el panel lateral, volando por instinto y sensación. La radio crujió. Apretada. Urgente. Vector 270. Ángeles 20. Muchos enemigos. Repito, muchos enemigos. La alerta había dispersado al escuadrón. Braciu estaba solo, o lo suficientemente cerca. Un caza dañado. Una carga de munición no aprobada. Y delante de él, el ataque aéreo más grande que el Pacífico había visto jamás estaba elevándose de la neblina. Cargó las armas. Sintió el cinturón cambiar, pesado y silencioso esperando. Luego empujó el acelerador más allá del tope hacia potencia de emergencia. El motor gritó en protesta. Braciu palmeó el panel, voz baja. «No te mueras todavía», dijo. «Tenemos trabajo que hacer». El cielo adelante no parecía una formación, parecía una migración. Puntos negros se espesaron en formas, luego en capas, nivel tras nivel de aviones apilados desde las olas hasta el sol alto. En el fondo, bombarderos torpederos rozaban el océano como tiburones. En el medio, bombarderos en picado Judy zumbaban hacia adelante en líneas sueltas y desordenadas que le dijeron a Braciu todo lo que necesitaba saber. Pilotos verdes. Novatos. Y circulando sobre todos ellos como avispas furiosas protegiendo la colmena, estaban los ceros, los aviones que habían dominado el Pacífico durante 2 largos años. Los números eran absurdos, 50 aviones solo en este grupo. Un Hellcat con un motor enfermo y un cinturón que todos dijeron que lo mataría primero. Braciu limpió aceite del interior del parabrisas con un trapo. La vibración traqueteaba la palanca en su mano. Un piloto cuerdo habría regresado. Un piloto inteligente habría esperado ayuda. Braciu no estaba interesado en ser cuerdo o inteligente. Estaba interesado en ser efectivo. No vio enemigos, vio geometría, líneas rectas, velocidades predecibles, pilotos confiando en números en lugar de conciencia. Estaban volando como si nada pudiera tocarlos, como si nadie se atreviera a venir solo. Braciu tiró hacia atrás de la palanca y trepó. Necesitaba el sol. En combate aéreo, el sol era camuflaje, blindaje y silencio todo a la vez. Se abrió camino más alto, el sobrealimentador gritando hasta que el Hellcat se sentó a 7.300 metros, posado sobre la formación. Desde aquí arriba, estaba claro que esto no era disciplina, era exceso de confianza. Eligió su primer objetivo, un Judy desviándose ligeramente hacia afuera, luchando por mantener posición. Probablemente joven, probablemente aterrorizado. Braciu no pensó en eso. Inclinó el morro hacia abajo. El Hellcat cayó como una caja fuerte arrojada desde un techo. La velocidad del aire pasó los 550, luego los 740 kilómetros por hora.
El temblor se suavizó en un grito de viento. Este era el momento sobre el que los expertos lo habían advertido. El momento en que el cinturón caliente funcionaría o lo mataría. 550 metros. El Judy llenó la mira. Braciu no roció. Esperó hasta que pudo ver remaches. Luego tocó el gatillo. La ráfaga duró menos de un segundo. Sin trazadoras, sin advertencia luminosa, solo fuerza invisible. Las balas con punta plateada golpearon la raíz del ala del Judy, exactamente donde Braciu sabía que vivía el combustible. No hubo rastro de humo, ni fuga lenta, ni avión herido alejándose cojeando. El impacto se encendió instantáneamente. El bombardero no cayó, se desintegró. Un latido del corazón era metal y hombres. Al siguiente era una bola de fuego naranja rodante cayendo de punta hacia el mar. El destello fue tan brillante que se reflejó en los propios instrumentos de Braciu. No se quedó a mirar. La velocidad era vida. Braciu tiró hacia arriba con fuerza, intercambiando la acometida violenta de la picada por altitud, disparándose de vuelta al sol antes de que los artilleros de abajo pudieran siquiera entender qué había pasado. Cuando miró hacia atrás, la formación estaba ondulando. Los pilotos estaban estirando las cabezas, buscando un escuadrón, una manada, algo que tuviera sentido. No se dieron cuenta de que era una aeronave. Un hombre. Rodó y se zambulló de nuevo. El objetivo 2 estaba más profundo en la manada, más ajustado, más arriesgado. Si fallaba, sobrepasaría directamente hacia las armas de los ceros. El Hellcat gritó hacia abajo a más de 640 kilómetros por hora. Esta vez, el artillero trasero lo vio. Delgados chorros de balas de 7.7 milímetros pasaron zumbando junto al parabrisas como luciérnagas enojadas. Braciu no se inmutó. Esperó hasta que el morro llenó su vidrio y tocó el gatillo de nuevo. Las incendiarias caminaron a través del fuselaje. Golpearon el motor. El magnesio brilló blanco caliente. El frente del bombardero se desvaneció en llamas. La hélice se soltó, girando como un juguete. El Judy se inclinó, rodó y cayó, arrastrando espeso humo negro. La firma de Braciu escrita en el cielo. 2 muertes, menos de 2 minutos. Los expertos habían estado equivocados. El armero había estado equivocado. El cinturón suicida no era inestable. Era decisivo. Braciu revisó sus contadores. Apenas tocados. Luego la colmena despertó. Encima de él, los ceros rodaron juntos, zambulléndose fuera del sol, cazando al fantasma que estaba quemando sus bombarderos vivos. Estos no eran objetivos torpes, eran asesinos, rápidos, ágiles y furiosos. Braciu los observó romper formación y sintió algo cambiar. No eran veteranos. Giraban amplio. Perseguían individualmente. Cometían errores. Un cero se separó tratando de cortar su ascenso. El piloto tiró demasiado fuerte, colgando de la hélice por una fracción de segundo. La física lo congeló allí. Braciu bajó el morro y disparó. Las balas golpearon la raíz del ala. Sin blindaje, sin tanques sellados. El caza se desintegró en un destello de fuego y escombros. Pedazos de aluminio ardiendo flotando hacia el océano. 3 muertes. 3 minutos. Y el cielo ya no lo ignoraba. La sombra barrió sobre su parabrisas como una puerta cerrándose. Braciu miró hacia arriba y los vio. Ceros. 1 docena al menos. Morros hacia abajo. Alas destellando mientras se zambullían juntos. Las muertes fáciles habían terminado. La pelea había llegado. Su motor temblaba más fuerte ahora. El panel borroso con cada vibración. Un recordatorio de que esta pelea podía terminar con una mala tos. Estaba bajo en energía, fuera de posición y solo en medio de la batalla aérea más grande que el Pacífico había visto jamás. La mayoría de los pilotos habrían entrado en pánico. Habrían girado para pelear como perros y morir. O corrido hacia la cubierta y abandonado la flota. Braciu no eligió ninguna. Eligió peso. Sabía que el Hellcat era pesado. Demasiado pesado para bailar con un cero en un ascenso. Pero en una picada,
Ese peso se convertía en violencia pura. Golpeó la palanca hacia adelante. El Hellcat no descendió. Cayó. La aguja de velocidad rasgó más allá de 740 kilómetros por hora, la estructura gimiendo como si pudiera desgarrarse. Los ceros siguieron e inmediatamente comenzaron a temblar. Sus estructuras ligeras aleteaban, los controles endureciéndose mientras la física se volvía contra ellos. No podían seguir el ritmo de un ladrillo cayendo. Brassiu tiró hacia atrás de la palanca, manchas negras arrastrándose en su visión mientras las fuerzas G lo aplastaban en el asiento. Se cuchilleó debajo de la formación de bombarderos, usando los propios aviones japoneses como cobertura. Era un movimiento de depredador. Los ceros no podían disparar sin arriesgar sus propios bombarderos. Había convertido sus números en un escudo. El objetivo 4 flotaba sobre él, vientre expuesto, ciego. Brassiu tiró hacia arriba, cronometrando sus disparos entre los violentos temblores del motor. 180 metros. Un toque corto. Las balas M8 golpearon el tanque de combustible. El vapor se encendió instantáneamente. El centro del bombardero explotó hacia afuera en un destello blanco brutal. Aluminio ardiente llovió, forzando a Brassiu a torcer el Hellcat a un lado para evitar los escombros. No miró hacia atrás. La formación se estaba rompiendo ahora. Los pilotos estaban zigzagueando, entrando en pánico, destruyendo su propia protección. Todavía no podían verlo, pero podían sentirlo. Humo y fuego marcaban su camino como huellas dactilares. Rodó de nuevo, ya alineando a la próxima víctima. El conserje no había terminado de limpiar. El pánico se extendió por la formación como una enfermedad. Los pilotos japoneses podían ver las bolas de fuego, los restos cayendo, los paracaídas floreciendo abajo, pero no la mano que lo causaba. La disciplina colapsó, el espaciamiento se amplió, el fuego superpuesto desapareció. Muerte número 5 intentó contraatacar. El piloto del Judy no era verde, viró con fuerza, arruinando el tiro, forzando a Brassiu a comprometerse. Era un buen movimiento, simplemente no lo suficientemente bueno. Brassiu no apuntó donde estaba el bombardero, apuntó donde tenía que estar. Pateó el timón, deslizando el Hellcat de lado, liderando el objetivo como un cazador de patos solo por instinto. Sostuvo el gatillo un latido más largo esta vez. Las balas M8 con punta plateada desgarraron la cubierta del motor. El magnesio se encendió. La explosión sucedió justo frente a él. Un instante, el bombardero llenaba su parabrisas. Luego el mundo se volvió naranja. Brassiu voló directamente hacia la bola de fuego. Los escombros martillaron las alas como grava en un techo de hojalata. El Hellcat se estremeció pero se mantuvo unido, perforando a través de humo, llamas y metal retorcido. Del otro lado, su parabrisas estaba ennegrecido con hollín, aceite rayado fresco a través del vidrio. Revisó las alas, chamuscadas, abolladas, todavía allí. El motor tosió, escupió, pero siguió girando. 5 abajo. Detrás de él, el cielo estaba lleno de paracaídas flotando hacia el Pacífico como medusas pálidas. Delante de él, los ceros ya no eran cautelosos. Abandonaron los bombarderos completamente y enjambraron, furiosos, viniendo desde todos los ángulos. Las trazadoras rasgaron junto a su parabrisas, brillantes bajo el sol. Brassiu las ignoró. Tenía visión de túnel. Uno más. Un Judy quedó rezagado detrás de la manada, esforzándose por volver a unirse. Motor humeando negro. Brassiu cortó la esquina y empujó el acelerador a través de la puerta, ignorando la aguja de temperatura enterrada en rojo. Cerró a rango en blanco. 90 metros. 45. Podía ver al artillero trasero luchando con un atasco, manos frenéticas. Esto era matemática, él o la flota. Brassiu apretó el gatillo. Las armas rugieron por una fracción de segundo y luego se detuvieron. No un atasco, no vacías. El objetivo simplemente dejó de existir. La cola se cortó. El bombardero se partió por la mitad. El piloto fue arrojado mientras 2 secciones ardientes caían. 6 muertes.
8 minutos. Y el cielo finalmente estaba prestando atención. El rugido de los motores se desvaneció y fue reemplazado por truenos. No desde arriba, sino desde abajo. Estallidos negros de artillería antiaérea florecieron a su alrededor como flores violentas. Braciu había perseguido al enemigo directamente hacia el paraguas defensivo de su propia flota. Acorazados y destructores estaban disparando todo lo que tenían, llenando el cielo de acero. Para los artilleros abajo, él era solo otra mota, otra amenaza. Un proyectil de 127 milímetros detonó junto a su ala derecha. La concusión golpeó el Hellcat de lado como un juguete. Metralla traqueteando a través del fuselaje. Braciu maldijo. Después de 50 aviones japoneses, estaba a punto de ser asesinado por un chico nervioso de Iowa. Rodó con fuerza, mostrando su vientre hacia los barcos, zambulléndose hacia la cubierta, rozando las olas a 480 kilómetros por hora, metiéndose debajo de las armas, debajo del radar, debajo de la muerte misma. Solo entonces la adrenalina se drenó. Sus manos temblaban en la palanca. El sudor empapaba su traje de vuelo. La cabina apestaba a cordita, aceite y miedo. Pulsó el micrófono. Lexington, aquí Braciu. Regresando a casa. La respuesta llegó aturdida. Habían visto los puntos desaparecer de la pantalla uno por uno. Copiado, Braciu. La cubierta es tuya. Estado. Braciu miró los medidores. Combustible casi agotado. Munición todavía pesada. El humo manchaba el horizonte detrás de él. «Estado verde», dijo, voz quebrándose. «Dile al armero que prepare más de esas balas plateadas». El portaaviones se elevó del océano, imposiblemente pequeño. Su tren de aterrizaje bajó. Una rueda dudó, luego se bloqueó. El motor farfulló con humos mientras se alineaba. Cortó el acelerador y se estrelló en la cubierta. El gancho atrapó. El Hellcat se sacudió hasta detenerse. Silencio. Braciu deslizó el parabrisas hacia atrás y respiró aire de mar. Estaba vivo. La tripulación de cubierta corrió hacia él, mirando el caza maltratado. Braciu se puso de pie, agotado, manchado de aceite, y levantó 6 dedos. No vitorearon al principio. Miraron las alas ennegrecidas por hollín, las abolladuras y marcas de quemaduras. El aceite goteando de la cubierta como si el avión estuviera sangrando. Luego alguien contó los agujeros. Alguien más hizo las cuentas. Y el ruido finalmente llegó. Gritos, incredulidad, manos golpeando metal que todavía estaba caliente. El armero se abrió paso entre la multitud. El mismo jefe que lo había llamado loco. El que lo había advertido sobre cinturones calientes y bombas voladoras. Se arrodilló junto a las portas de armas y abrió los paneles de acceso, esperando cañones deformados, balas cocinadas, un desastre esperando a suceder. Lo que vio lo congeló. Las armas estaban apenas calientes. Los cinturones todavía estaban pesados. Los sacó, contando. Luego contó de nuevo. Los números no cuadraban. 6 aviones, bombarderos y cazas, desaparecidos. Y más de 2/3 de la munición todavía allí. No tenía sentido. Los pilotos quemaban 1000 balas para derribar un bombardero. Braciu lo había hecho con 60 por muerte. ¿Cómo?, preguntó finalmente el jefe. Grasa en sus manos, voz baja. Braciu bajó del ala, manos temblorosas mientras encendía un cigarrillo. Dio una calada y exhaló lentamente. No necesitaba destrozarlos, dijo. Solo necesitaba encenderlos. Un fotógrafo tomó la imagen sin preguntar. Braciu manchado de aceite, agotado, de pie en el ala con una sonrisa salvaje y 6 dedos levantados. Correría en periódicos de costa a costa, un símbolo de victoria. Pero la verdadera revelación no era la foto. Estaba en las bahías de armas. El ridículo murió ese día. La risa se detuvo. Para el atardecer, todos los pilotos querían la misma carga. Querían el cinturón Braciu. El conserje ya no era una broma. Había limpiado el cielo silenciosamente.
eficientemente, mientras todos los demás seguían el libro. El 19 de junio de 1944 sería recordado como la gran cacería de pavos de las Marianas. Más de 400 aviones enemigos destruidos, una fuerza aérea borrada en una tarde. Y en la punta de todo, estaba un piloto que ignoró el manual, confió en sus instintos y demostró que a veces la precisión vence al volumen y que el fuego lo vence todo. No lo celebraron de la manera que las películas dicen que lo hacen. No hubo ovación de pie en la sala de preparación, ni discurso sobre innovación, ni oficial apartándolo para decir que había cambiado la guerra. En cambio, a Alexander Braciu le dijeron calladamente que dejara de hablar. En días, las preguntas comenzaron, no de reporteros, sino de hombres con uniformes limpios y voces cuidadosas. Le pidieron que repitiera todo. Distancias, longitud de ráfaga, temperatura de munición, por qué disparó cuando lo hizo y por qué no disparó antes. Lo escribieron todo. Luego cerraron la carpeta y no pasó nada. Sin anuncio, sin cambio de doctrina, sin reconocimiento oficial de que un teniente subalterno acababa de refutar la teoría de munición emitida por la Marina en combate real. Porque admitir que Braciu tenía razón significaba admitir algo peligroso, que el sistema, los manuales, los comités, los expertos, habían estado equivocados mientras los hombres morían. Así que la Marina hizo lo que las grandes instituciones siempre hacen cuando un rebelde tiene éxito. Absorbieron la idea y borraron al rebelde. En semanas, cargas de munición similares comenzaron a aparecer en escuadrones selectos, calladamente, extraoficialmente, sin nombre adjunto, sin cita, solo resultados. A los pilotos se les dijo, prueba esto, no por qué, no de dónde vino. Braciu no fue castigado, pero tampoco fue promovido por ello. Su informe de combate fue archivado. Su foto circuló. Su idea vivió sin su firma. Y ese silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Había ganado la pelea en el cielo. Pero había entrado en una guerra diferente. Una donde tener razón no significaba ser recompensado. Significaba ser inconveniente. Las guerras no terminan con aplausos. Terminan con silencio. Después de que el humo se despejó y la cubierta fue fregada limpia, Alexander Braciu volvió a ser solo otro piloto. Hasta que los números lo alcanzaron. 19 muertes confirmadas. Cuarto as de mayor rango en la Marina de Estados Unidos. Medallas lo suficientemente pesadas como para tirar de su uniforme. Podría haberse quedado en el centro de atención, escrito libros, estrechado manos, dejar que Hollywood convirtiera 8 minutos en una vida de discursos. No lo hizo. Cuando la guerra terminó, Braciu se quitó el uniforme y guardó el ruido. Se mudó a California, consiguió un trabajo en banca. Hipotecas, tasas de interés, oficinas tranquilas. Los clientes que se sentaban frente a él veían a un hombre cortés con cabello escaso y manos firmes. No tenían idea de que esas manos una vez apretaron un gatillo que convirtió aviones en estrellas fugaces. Si alguien preguntaba sobre la cacería de pavos, se encogía de hombros. Solo haciendo mi trabajo, decía, y redirigía el elogio a los mecánicos, el barco, la tripulación. Se negó a ser una leyenda, pero las leyendas no piden permiso. En las escuelas de vuelo, los instructores todavía enseñan la curva Braciu. Cierra la distancia. Espera hasta que puedas ver los ojos del enemigo. Luego dispara. Enseñan que la tecnología ayuda, pero el instinto salva. Que los manuales se escriben en paz y la supervivencia se aprende en el caos. Que a veces el camino inteligente te mata y el camino loco gana la pelea. Braciu falleció en 2015 a los 96 años, muy alejado del grito de un Hellcat o el olor del magnesio ardiendo. Pero mira la fotografía, la sonrisa, la grasa, los 6 dedos. Ese no es un banquero. Es un hombre que miró lo imposible, ignoró el libro de reglas y lo quemó. Contamos esta historia no para glorificar la violencia, sino para recordar el ingenio. La historia ama a los almirantes y las flechas en los mapas. Olvida a los tenientes que cambiaron resultados con ideas tercas
Si Brassiu hubiera escuchado, la flota podría no haber sobrevivido. No lo hizo. Cargó sus armas con fuego, voló hacia el sol y demostró que la única diferencia entre un loco y un genio es si falla. La historia tiene una forma de lijar los bordes afilados. Recuerda fechas, nombres de barcos, victorias. Olvida los momentos en que alguien estuvo solo y eligió ignorar el libro de reglas porque el libro de reglas estaba a punto de hacer que la gente muriera. Por eso historias como esta importan. No por las explosiones, sino por la decisión tomada la noche anterior bajo luces parpadeantes, por un piloto que todos pensaban que estaba equivocado. Alexander Brassiu no estaba tratando de ser valiente. No estaba tratando de ser famoso. Estaba tratando de resolver un problema frente a él, usando lógica, instinto y un rechazo a aceptar, así es como siempre se ha hecho. En 8 minutos sobre el Pacífico, esa mentalidad quemó 6 aviones enemigos del cielo y ayudó a romper la espalda de todo un brazo aéreo. No con más balas, con mejores. No con suerte, con disciplina. La fotografía sobrevive porque se siente honesta. La sonrisa no es orgullo, es incredulidad. Los dedos levantados no son una jactancia, son un recuento, como un mecánico contando piezas en un banco. A 3 metros, la prueba real se sentó tranquilamente en las alas, munición sin tocar, cañones tibios y una idea que funcionó cuando todo lo demás dijo que no debería. No contamos esta historia para glorificar la matanza. La contamos para honrar el ingenio bajo presión. Porque la guerra no se gana solo con números u órdenes. Se gana por personas que ven lo que otros pierden. Que cuestionan sus posiciones cuando el tiempo se agota. En algún lugar hoy, a un joven piloto se le está enseñando a cerrar la distancia, a esperar, a confiar en su juicio cuando los manuales se quedan cortos. Nunca conocerá a Alexander Brassiu, pero vivirá según la lección que Brassiu dejó atrás. Y así es como un rebelde se convierte en historia. No gritando, sino demostrando lo imposible y caminando tranquilamente de regreso a la multitud cuando está hecho. Estos nombres merecen ser recordados, no como propaganda, sino como testimonio de que incluso en la oscuridad total, la claridad puede sobrevivir. Que la guerra no borra el pensamiento, que un momento de ingenio puede propagarse a través del tiempo de formas que nunca imaginamos. Estas vidas importaron, esta decisión importó, y quienes las recuerdan, ayudan a que esa verdad perdure.